Fiel, firme, acá, al pie del cañón, no se escapa, Esteban del Campo, porque es nuestro lector. Contame, Esteban, ¿con qué propuesta venís? ¿Propuestas de libros? Propuestas de libros, estábamos pensando textos para conmemorar de una manera literaria el Día del Periodista. Feliz día. Muy bien. Primero habría que aclarar que el periodismo es un género literario. El periodismo gráfico estamos hablando, ¿no? Sí. Es un género literario. Hubo siempre un debate en torno a esto, pero ya hay un consenso generalizado de que esto es así. Hay grandes plumas en el periodismo, sobre todo en las crónicas. Hay una fuerte impronta literaria. Y los libros que vamos a recomendar hoy son paradigmáticos porque vinieron a romper la estructura con la cual se hacía periodismo. Por un lado, A Sangre Fría, de Truman Capote, claro. Y por otro lado, Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Y ¿qué es lo interesante de ambas novelas? Es que, bueno, además de estar maravillosamente bien escritas, porque las plumas de Capote y de Walsh son impecables, trajeron un nuevo género literario y una nueva corriente periodística. Estamos hablando de la no ficción, por un lado, y del nuevo periodismo, por otro. ¿De qué se trata esto? Son formas de contar una noticia, pero dándole otra vuelta, porque hay muchos detalles, hay muchos olores, hay percepciones, hay una profunda descripción de los personajes, de la estructura psíquica de los personajes. Cuando ustedes abren un diario y se encuentran con una crónica en donde nos cuentan, no sé, cómo es una sociedad, cómo es la iglesia, esto tiene que ver con el género de la no ficción. Es una crónica menos fría, una crónica más vivenciada, ¿no? Sí, que se apela también, por ejemplo, a los diálogos para hacer algo más dinámico, algo que quizás puede existir o no, en realidad. Digamos que en líneas generales los hechos son todos verídicos, pero que, por ejemplo, el periodista, a través de una entrevista que puede hacer con dos fuentes, puede establecer entre ellos un diálogo y lo va novelando a lo largo de la crónica, y de esta manera lo vuelve más dinámica y más atractiva. Esto lo hicieron, por un lado, Walsh, primero, en 1954, cuando publica Operación Masacre. Un tipo muy interesante porque él llega a Buenos Aires, viene a estudiar letras, un hombre periodista, escritor, político, militante, profundamente antiperonista, que se vuelve peronista luego de su paso por Cuba, pero al principio él apoyaba la Revolución Libertadora. Y esto es curioso porque a pesar de ello tuvo el coraje de contar una historia de una matanza infame del poder al que él apoyaba, que fueron los asesinatos de José León Suárez en 1956. Luego de un intento de contragolpe militar, digamos, a la dictadura de lo que fue la Revolución Libertadora, son fusilados varios civiles sospechados de haber participado de este alzamiento. Y a los 6 meses aproximadamente de ocurrido el hecho, a Walsh le cuentan que hay un fusilado que vive. Entonces Walsh se queda con esa frase de que hay un fusilado que vive, y lo empieza a buscar, y lo encuentra, y se encuentra que no es uno solo, sino que hay 7 sobrevivientes, y empieza a entrevistarlos a cada uno de ellos, y a partir de eso va generando la trama de lo que fue la historia, de lo que había sucedido. Justamente este jueves se cumplieron 55 años de este hecho. Bueno, una buena propuesta, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, digamos que tanto Walsh y con Operación Masacre y Capote con A Sangre Fría ya son textos, digamos, son clásicos, fundamentales de todas las escuelas de periodismo. Sí, para los que estudian periodismo son clásicos, y para los que no estudian, que hacen periodismo, vendría bien que lo leyeran. Sí, porque además están buenísimos, porque son entretenidos. O sea, lejos de tener una carga técnica de periodismo, son novelas entretenidas, sobre todo A Sangre Fría, que digamos que es más novelada. Quizá Walsh tiene más datos duros, pero son dos muy interesantes. Por último, Truman Capote, que es un autor norteamericano,
escribió un montón de novelas y la mayoría de esas fueron llevadas al cine. Quizá la más recordada es Desayuno en Tiffany's, una gran película, también la recomendamos. Sí. Y un día, él en 1959 estaba trabajando como periodista para el New Yorker. Y llega un cable de agencia a la redacción y lee una noticia sobre una familia típica de clase media de los años 50 de Estados Unidos que fueron brutalmente asesinados. Y Capote, al igual que Walsh, se queda con este dato y no le alcanza. Entonces decide empezar a investigar. Investigar en un sentido muy profundo, porque él llega hasta mudarse al pueblito de donde era esta familia, que es Holcomb, un pueblo en Kansas, en lo que sería el interior más profundo de los Estados Unidos. Se va prácticamente a vivir ahí durante varios años, escribe, llegó a escribir más de 900 páginas, de las cuales solo quedaron 250 de lo que fue su novela, y trata de ir resolviendo el caso. Y finalmente lo consigue. Después es tan brillante la novela que después el público no creía que esto era cierto. O sea, no, esto no puede ser. Y entonces se empezaron a armar grupos de personas dedicadas a investigar a ver si efectivamente lo que Capote decía en la novela era cierto. Y al final descubrieron que absolutamente todo lo que está en la novela, salvo el final, hay un diálogo con el asesino, que eso es parte de bueno, parte de la ficción, de la novela. Pero es todo verídico. Bueno, Esteban del Campo con dos propuestas, Operación Masacre y A Sangre Fría, y me pareció muy acertado justamente porque esta semana se celebró el Día del Periodista. Esteban, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado y brillante la propuesta.